terceras personas, no se deberán enviar comunicaciones que aparenten ser notificaciones judiciales, se evitarán llamadas entre las 23 y las 7 horas, se prohíbe la exhibición de carteles y de anuncios que exhiban al deudor como tal, y algo fundamental es que la posibilidad del deudor de poder conveniar con el acreedor, ya sea de servicios financieros o de servicios comerciales, la reestructuración de la deuda. Es decir, en la actualidad, prácticamente en todas las ocasiones, el deudor se ve imposibilitado de llegar a un arreglo con el acreedor porque estos despachos, porque estas actividades de gestoría lo impiden. Hoy está esta posibilidad. ¿Y qué va a pasar con aquellos que infrinjan estos dos ordenamientos? Estaremos ante una multa que corresponde a 5,000 días de salarios mínimos. Estamos hablando algo así como 320,000 pesos para aquellas personas que realicen esta actividad fuera de estos ordenamientos. Dicho lo anterior, yo quisiera cederle el uso de la palabra a dos senadores que fueron fundamentales en la aprobación de estas reformas. Desde luego el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, del senador Héctor Larios, quien siempre estuvo atento en darle seguimiento. Tuvimos reuniones con la Conducef, tuvimos reuniones también con la Comisión Nacional de Protección al Consumidor y con especialistas, tanto de quien realiza la actividad, también con organizaciones de deudores. Desde luego también la participación siempre entusiasta, siempre comprometida del senador Armando Ríos, quien también pues estuvo empujando todo lo necesario para que esta reforma hoy se vea cristalizado. Dicho lo anterior, yo quisiera cederle el uso de la palabra primero al senador Héctor Larios y después al senador Ríos Peter, y después quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy breve. Solamente felicitar al senador Casillas por esta iniciativa. Cuando alguien contrae una deuda y no cumple con pagarla, el acreedor puede usar los medios judiciales que están perfectamente reglamentados en el Código de Comercio y en diversas leyes. O puede optar por hacer una cobranza extrajudicial sin las vías judiciales. Y esta parte no está reglamentada y se ha prestado a muchos abusos. Quien dejó de pagar una letra a una mueblería y le hablan a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana para cobrarle. O quien deja de pagar 2 o 3 letras y en vez de iniciar un proceso judicial para cobrarle, le ponen un letrero en la casa diciendo que incumple, o le mandan comunicación a otras personas diciendo que está atrasado en el pago, afectando su dignidad. O lo que sucede muchas veces, le mandan un escrito a su casa que parece un escrito judicial, que parece que es un embargo, y lo asustan y afectan pues la propia autoestima de la persona. Lo que pretende esta iniciativa, que sufrió varios cambios en el transcurso de la dictaminación, es tratar de poner algún orden en las cosas que no se pueden hacer en la cobranza extrajudicial y las cosas que se deben de hacer en la cobranza extrajudicial, y esto en ningún sentido va en contra del derecho de propiedad y el derecho de cobrar. Es muy importante que se respete el derecho de cobrar, porque si no, en el futuro no había quien prestara, si no se puede cobrar en este país. ¿Qué no se puede? No se puede llamar entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. ¿Qué no se puede? No se puede comunicarle a terceros que está retrasado en el pago, salvo que este tercero sea el aval, el que también tiene la obligación de pagar. ¿Qué no se puede? No se puede fijar cartulinas o publicar en los periódicos. Hoy en varias partes del país de repente vemos carteleras espectaculares, fulanito de tal se le requiere para el pago. O en los periódicos de varios estados de repente se pone ahí, pase a pagar compromiso pendiente a fulano de tal o a tal empresa. Esas cosas no se valen. No se vale aparentar que es autoridad el despacho que va a presentarse como si fuera una autoridad judicial, porque viene o cobro ahorita o me llevo el mueble. No se vale tampoco simular que son escritos judiciales. Quien cobra tiene que acreditarse o identificarse perfectamente. Y finalmente, también tiene que mantenerse el derecho del deudor de ir a pagar con el proveedor la deuda que tiene, y no necesariamente al despacho que le va a cobrar comisiones extras. Eso es prácticamente el dictamen. Me parece que tiene un propósito muy positivo. Creo que sí va a contribuir a quitar varios abusos, y modifica dos leyes: la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Transparencia de los Servicios
financieros para afectar a los dos más importantes acreedores que hay, los bancos y los servicios financieros, y adicionalmente los proveedores de cualquier bien que venden a crédito. Ese es el propósito de esta iniciativa, es el propósito del dictamen, y en un momento más se va a votar. Bueno, pues solamente sumarme a lo que han dicho mis compañeros. Sin duda alguna, el senador Casillas lo que hace con esta iniciativa y el dictamen de la comisión lo que logra, pues es empujar una agenda ahí donde se le dan soluciones muy específicas, muy puntuales a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas, que como ya decía el senador Héctor Larios, de pronto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana reciben una llamada, y es una llamada para hacer una cobranza. Obviamente esto pues a todas luces atentando contra pues las condiciones de salud, de certidumbre que puede tener un ciudadano común y corriente. Se establecen mecanismos e instrumentos para garantizar orden en el cobro que pueda tener algún acreedor, de tal manera que en este sentido la agenda de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial va en el camino que nos hemos tratado: atender las necesidades de los consumidores, buscar que la ley precisamente busque evitar este tipo de abusos. Y bueno, pues yo celebro que el senador Jesús Casillas haya presentado esta iniciativa y que hoy con todas las fuerzas políticas estemos a punto de votarla a favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tenga alguna duda, alguna pregunta. Paul Contreras de TV Azteca. Sí, gracias. Senador Casillas, platíquenos cuáles son los principales beneficios para los consumidores con esta iniciativa y pues las prácticas que se llevan a cabo por los despachos de cobranzas. ¿Nos podría precisar un poquito más? Bueno, hay que comentar que no necesariamente en todos los casos se cometen estos abusos. Regularmente, como esto no había un orden, todavía no estaba establecido en la ley la forma en que se realiza esta actividad, pues se cometieron algunos abusos que van desde la intimidación, la exhibición pública de las personas cuando tienen algún tipo de adeudo, el molestar, porque no es otra cosa más que molestar a horas inconvenientes en el cobro, y que de alguna manera estamos hablando de cerca de 16 millones de deudores que según cifras se tienen contempladas, y que pues muchos de ellos caen en morosidad no por voluntad propia, sino por alguna circunstancia. Lo que sí queremos dejar perfectamente claro, que con estas reformas no se está fomentando la cultura de no pago. Por el contrario, le estamos entregando herramientas a quien realiza esta actividad para que la pueda desarrollar. Es un reconocimiento que se le da a la actividad del cobro extrajudicial a través de mecanismos respetuosos, atentos. Se pueden mandar los escritos tanto al deudor como a los avales en términos convenientes, invitándolos a cobrar previo a lo que podría ser un proceso de carácter judicial que suele ser costoso para ambas partes. Entonces, las principales irregularidades que se daban eran precisamente esos: el abuso, el dejar notificaciones a menores de edad, el aparentar que son funcionarios judiciales y emplazar en términos perentorios, inclusive de 72 horas, para acudir a pagar. Caso contrario, el embargo. Inclusive ha habido casos documentados, tenemos, que se han realizado embargos particulares de algunas comercios, sobre todo de tiendas de mueblerías, que acuden y prácticamente secuestran los bienes que fueron entregados a crédito y que por alguna causa se incumplió. ¿Cómo y ante quién se va a poder defender el deudor y a partir de cuándo? A partir de que hay que recordar que esta es una minuta que se aprueba el día de hoy, se envía a Cámara de Diputados, donde esperaremos la comprensión de los señores diputados para que se apruebe. Y si se trata de adeudos con la banca comercial, los servicios financieros, es ante Conducef, y se acredita ahí mediante las probanzas correspondientes, que puede ser uno de estos avisos, o el denunciar las llamadas fuera de horario que se está estableciendo con esta reforma, y una vez que se acredite la falta por parte de alguno de estos despachos, pues se podrían hacer acreedores a una multa de 5,000 salarios mínimos, que equivale a algo así como 320,000 pesos. Gracias. Gracias. Rita Magaña le pregunta de Ovaciones. Gracias, Rita. Buenos días. Nada más preguntarle, entonces con esta nueva modificación, ¿se podría decir que ya los usuarios van a dejar de recibir llamadas a destiempo? Bueno, nosotros esperemos que si alguien no quiere hacerse acreedor una multa de 5,000 días de salario mínimo, seguramente dejará de establecer estas prácticas que son reprobables. Gracias. Es todo, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.